¿Qué tal estáis, franjiverdes? Os prometí una vez ya había finalizado la temporada del Elche con ese feliz ascenso hacer una serie de vídeos, primero de valoración, tanto de los jugadores como del entrenador, luego de planificación en cuanto a descartes, fichajes y demás, y este precisamente es el de las notas de toda la plantilla del Elche Club de Fútbol por su rendimiento en la temporada 24-25. El formato del vídeo va a ser semejante al que hacíamos en las últimas semanas de los partidos concretos del Elche, el rendimiento de los jugadores con notas del 0 al 10 sin decimales, si bien es cierto que de la temporada en general iba a tener sus matices, igual no es tan categórico como en otras veces, va a ser de la plantilla, pero sencillamente la que ha llegado hasta verano, es decir, en este vídeo no voy a evaluar a los jugadores que salieron en invierno, como Raúl Guti o Rafa Núñez, y mencionar que van a ser notas condicionadas a las expectativas, es decir, a lo mejor dos jugadores que han rendido a niveles similares tienen notas diferentes porque uno en la previa pensaba que tenía que ser el delantero estrella y el otro pues sencillamente a lo mejor tenía que ser el tercer delantero y ha rendido por encima de lo que yo pensaba. Empezamos con la valoración de los porteros porque vamos a ir dividiendo por posiciones y el primero en valorarse será Matías Dituro, el guardameta titular de este Elche Club de Fútbol, que ha sido Zamora de la competición con 33 goles encajados en 38 jornadas, el mejor guardameta según esa estadística de segunda división, si bien es cierto que para ello ha tenido que tener una muy buena defensa y efectivamente Dituro la ha tenido, y además creo que en cuanto a paradas no tengo tan claro que haya sido el mejor de segunda división. De hecho, yo diría que no, aunque generalmente creo que el saldo es positivo. Por supuesto, le recordamos malas acciones, algunos malos días, por ejemplo, una salida contra el Racing de Santander, también contra el Córdoba primero, aunque luego acaba haciendo, si no el mejor partido de su temporada, de los mejores con esos 5 minutos que entra en trance, que es una absoluta barbaridad. Y en líneas generales yo creo que ha estado bien en paradas, sin ser tampoco un excelente, yo le pondría un 7. ¿Qué pasa? Que le vamos a poner más por lo importante que ha sido en el juego de Sarabia, particularmente con el valor de los pies. Creo que también ha sido importante por jerarquía, por liderazgo y en salidas por arriba, que se habla poco, pero también suele bloquear bastante por ahí, aunque precisamente falló en Santander y en Córdoba, pero creo que generalmente ha estado bien. Y como digo, creo que el equipo de Sarabia le ha sumado una barbaridad tener un guardameta que era prácticamente centrocampista en los golpeos. Y se han originado muchas jugadas de peligro a través de estas situaciones, que es verdad que luego pues ha tenido fallos evidentes. Me acuerdo al principio de temporada contra el Albacete, luego el otro día más reciente contra el Levante Unión Deportiva, pero vamos, yo ahí sí que tengo clarísimo que el saldo ha salido muy positivo y por tanto yo le voy a poner a Matías Dituro un 8. Seguimos ahora con Miguel San Román, que para mí es el mejor portero suplente que podía tener este Elche, al menos en segunda división. Si bien es cierto que no lo hemos podido ver una temporada sostenida con continuidad en segunda división, sí que cuando ha jugado me ha parecido que tiene nivel para tener este rol sin duda, y que además particularmente ya sabemos lo que aporta a nivel vestuario, que es básicamente una pieza clave, uno de los capitanes. Si bien es cierto que lógicamente pues aquí es complicado valorar eso, en general es una nota complicada la de San Román. Ha disputado un total de 7 partidos, 3 en liga, en la que es verdad que ha sido poco exigido, pero lo cierto es que dejó siempre la portería a cero y solo encajó goles en Copa del Rey en un partido frente al Atlético de Madrid, que fueron 4 y que de alguna manera pues es normal haber encajado tantos, porque es verdad que el Elche no estuvo bien, el Atlético le superó en todas las facetas. Si bien es cierto que particularmente creo que él tampoco lo estuvo, no estuvo demasiado fino ese día. Y es una nota complicada, por como digo, pocos partidos, creo que tampoco se puede exigir demasiado a un guardameta que cuando juegas poco, pues es complicado tener la continuidad y normalmente los porteros la necesitan para rendir a su mejor nivel. Yo le voy a poner un 7, un puntito menos que Dituro, creo que es más o menos justo, dentro de que lógicamente, como digo, es complejo de analizar. Llegamos a los centrales, empezamos con el capitán, con Pedro Vigas, que ha disputado 33 partidos en segunda división, una vez ya dejado atrás esos problemas físicos que acusó, sobre todo en primera división. La temporada pasada ya pudo tener bastante continuidad. Y lo cierto es que ha formado una de las mejores parejas, la mejor para mí, de segunda división, junto a David Affengruber, de los titulares. Y para mí está en la terna básicamente de ser de los mejores defensores sin duda de la categoría. A sus 35 años, el capitán balear ha sido absolutamente clave, tanto por lo que hacía sin balón, lógicamente, demostrando su talento defensivo, su capacidad para defender alto y que no se notaran en esos 35 años de edad con los espacios que dejaba a su espalda, como por otra parte con pelota, porque ha sido absolutamente clave en la salida de balón, con su zurda, tanto en el cambio de ritmo, en los pases cortos y demás.
creo que le tengo que poner un 10. O sea, no se le puede pedir nada más para mí a la temporada de Pedro Vigas, que luego también ha ejercido muy bien como líder y que además pues dio ese último gol de la temporada para ya cerrar del todo la celebración por el ascenso en Riazor. Y con su pareja más habitual durante la temporada, David Affengruber hacen el top 2 de los jugadores que por partido más pases han dado en segunda división y más precisos han sido en estos. Seña identitaria del estilo del Elche, de Sarabia, que además particularmente demuestra lo bien que han estado. Y en definitiva, ya entrando en la valoración del austriaco, ostras, es que 3/4 pases de lo mismo. Yo es el talento defensivo más bestia que recuerdo haber visto en segunda división. Ha sido una barbaridad, por momentos la sensación de ir sobrado, un jugador que no debería en ningún momento haber fichado por un equipo de segunda. O sea, no nos explicamos qué pasó en verano, pero bueno, muchas gracias Pepe Contreras. Y a partir de ahí es que le tengo que poner otro 10, o sea, 3/4 pases de lo mismo. Es un jugador que ha estado muy bien en la área propia, que ha estado fantástico también defendiendo con la línea adelantada, que eso por momentos te puedes poner y puede ser complicaciones, pero ni mucho menos lo han notado, en este caso la pareja de centrales del Elche, que perfectamente podría ser la pareja de centrales del 11 ideal de la liga. O sea que a partir de ahí, pues, otra nota perfecta que creo que la tienen que tener en estos casos tanto Vigas como Affengruber, y veremos si siguen siendo la pareja titular en primera división, pero méritos han hecho para ello. Alex Martín empezó la temporada lesionado y tuvo la mala suerte de no poder participar cuando seguramente más lo hubiera hecho, porque no estaban tampoco Affengruber, porque no había llegado su fichaje, Vigas también estaba tocado, y de inicio tuvieron que jugar Barsic más Mario Gaspar, y yo tenía la sensación también en pretemporada que Sarabia, vamos, casi seguro le hubiera dado ahí bastantes minutos al bueno de Alex Martín. Sin embargo, poco a poco fue entrando en dinámica y al final ha acabado siendo el cuarto central una vez que Mati Barsic dejó el equipo en invierno. Al final ha jugado 8 partidos ligueros, solo 5 como titular. Evidentemente son pocos, pero sí que yo he tenido la sensación con el canario de que ha rendido, dado la cara cuando ha salido, que Sarabia ha podido confiar en él en estos días de rotaciones. Y no sé si es un paso adelante en su carrera, pero que sin duda ha rendido, yo creo que conforme a lo que se esperaba. Incluso puede ser que con alguno algo más. Recordamos, yo creo que sobre todo su partido frente al Sporting de Gijón. Y es cierto que, por ejemplo, contra el Huesca, creo que se equivoca en el tramo final cediendo al disparo de Joaquín Muñoz, que luego lo pone en la escuadra y es lo que hay. Pero generalmente, como digo, yo me he quedado con buen sabor de boca con la temporada de Alex Martín y le voy a poner un 6, que en todas las expectativas y de lo poco que ha jugado, oye, positivo. Con Bambo Javi tenemos la sensación todos, yo creo que ha sido una temporada de más a menos, porque su primer impacto fue muy potente en el equipo. Ya en las primeras jornadas en las que el Elche le estaba costando defensivamente, solucionó varios problemas y particularmente obligó a Sarabia a poner esta defensa de 5 junto a Vigas y Affengruber. Al final se acabó cayendo y ha sido más línea de 4 y básicamente él ser el tercer central. Pero es verdad que, como digo, de primeras impresionó por ese poderío físico, sobre todo por su capacidad para ir al choque, también para corregir a campo abierto y ganar todo tipo de duelos. Luego, además de tercer central, ha sido sobre todo el jugador antídoto frente a centrales tanques, ganadores de duelos, y básicamente es cuando sobre todo lo ha usado Sarabia y ha sido un antídoto bastante solvente. Al final ha acabado disputando 22 partidos ligueros, porque es verdad que ha tenido esta pudología final sobre la jornada 34 que le ha hecho perderse los partidos más decisivos, ya perdió ahí una bala importante en este caso Sarabia, y es verdad que también ha tenido varios puntos bajos, como particularmente frente al Mirandés con esa doble amarilla, esa expulsión que seguramente no era suficiente para sacarla, pero lo cierto es que quedó ahí un poco señalado. Y también en la eliminatoria en Copa frente al Atlético de Madrid, que es verdad que es un equipo de primera, y qué equipo de primera, pero se le vieron bastante las costuras y estuvo particularmente mal. Pero vamos, a mí me ha parecido un tercer central que perfectamente podía haber sido titular en cualquier equipo de segunda división. Es verdad que en el Elche tenía la dificultad de que con salida de balón pues no es tan potente, no es tan solvente como lo son Affengruber y Vigas, y por ahí pues le ha ido costando, pese a que tampoco ha sido una super debilidad, no ha tenido grandísimos errores, pero sí que es verdad que se ha notado que ahí tiene más dificultades. Pero vamos, en definitiva, yo para este rol que ha tenido, yo le voy a poner un 7 a su temporada. Y cerramos ya esta sección de los centrales, aquí tenéis todas las notas, y por cierto, mencionando el hecho de que ninguno de ellos ha cumplido ciclo de sanción, que no ha llegado a las 5 amarillas en liga, bastante meritorio, sobre todo evidentemente para Affengruber y Vigas, que han sido los que más minutos han tenido y que por ello no se han tenido que perder ningún partido. Pasamos ahora a hablar de los laterales y empezamos con José Salinas, el titular izquierdo indiscutible de este Elche Club de Fútbol, que lo fue desde el inicio por la lesión de Clerc, que de hecho luego no ha sido capaz ni de ser competencia del canterano franjiverde por un tema de la lesión. Ya sabéis que luego se marchó en invierno y llegó Jairo por si acaso se constipaba Salinas básicamente, pero es cierto que ha mostrado una fiabilidad muy alta y lo cierto es que ha acabado participando en 39 partidos ligueros, habiéndose perdido 2 por sanción y solo uno, digamos, estando disponible
en no jugar, que fue frente al Cartagena en este famoso partido de las rotaciones de Sarabia. Y lo cierto es que ha sumado muchísimo, ha sido seguramente de los mejores jugadores en esa posición de la categoría. Físicamente un cañón, no se le ha notado apenas el desgaste que lógicamente ha tenido. Ha crecido una barbaridad defensivamente y también ha producido en campo contrario, si bien es cierto que pese a esos 2 goles, 3 asistencias, que está bien, creo que haya ido de más a menos. No sé si habría sido cosa de cansancio, ¿no? Porque lo cierto es que físicamente tampoco se le ha notado ni mucho menos agotado, como comentaba. Pero es verdad que durante toda la temporada ha sido un jugador de más cantidad que calidad en cuanto a las llegadas, pero ha acabado siendo poco productivo. Más allá de eso, como digo, creo que su temporada es bastante buena, es para ser muy positivos. De este chico que la temporada pasada pues fue suplente claro, en este caso de Carlos Clerc, y que podía haber dudas con si estaba para ser titular. Yo honestamente no las tenía porque me quería mucho su nivel que mostró en el Mirandés, en segunda ya, pero es verdad que fue como carrilero. Aquí ha acabado dando un paso muy importante, no sabemos si continuará o no en el Elche, pero bueno, el caso es que se va con una temporada, como digo, muy positiva, para mí de 8, y finalmente pues siendo uno de los héroes del ascenso. La nota para su suplente en el tramo final de temporada, Jairo Izquierdo, es complicada porque es que no ha tenido minutos, son 112 en 8 partidos, ninguno como titular, llegaba como comentaba por si le pasaba algo a Salinas, solo le ha pasado en un partido de sanción y encima Jairo no estaba para ser titular físicamente, fue ante el Huesca que tuvo que entrar de suplente. Y lo cierto es que cuando ha jugado ha sido un poco sin más. Partido algo mejores, partido algo peores, pero vamos, sin hacer tampoco nada reseñable. Como extremo que también podía jugar ahí ha tenido unos pocos minutos, pero tampoco ha aportado apenas, por decirlo así. Y como digo, es una nota complicada. No sé si suspenderle, de hecho, por el tema de no haber llevado a Sarabia, a lo mejor jugársela por en algún punto extra, haberse ganado tener más minutos, quizá por ello le podemos poner un 4, pero vamos, básicamente ha sido un parche que llegaba por si acaso en invierno a cambio de esos 300.000 euros la cláusula al Cartagena y pues será de los que menos se le recuerde de aquí en adelante. Pasamos ya a los laterales derechos y empezamos con el titular, con Álvaro Núñez, que ha hecho una temporada sensacional. O sea, me ha encantado lo del lateral vasco, que llegaba desde la Morevieta, un equipo descendido, se hacía drama, pero oye, esto en segunda división hay buenos jugadores casi en todos los equipos por las pocas diferencias que hay. El vasco es verdad que ha tenido tramos de ser algo más suplente, sobre todo al principio, cuando hubo línea de 5, por momentos John ha estado por delante porque Sarabia había más al murciano para partidos concretos, pero vamos, cuando ha jugado ha sido tremendamente importante, tanto en la salida de balón, siendo por momentos centrocampista, metiéndose por dentro, como por fuera, pisando línea de fondo, poniendo centros, y de hecho ha dado 5 asistencias y ha mostrado que tiene ahí un pie de seda. De hecho, en el último partido ya puso 2 centros muy importantes, tanto los tantos de John como de Valera, si bien no diera él la asistencia. Más allá de eso, también ha estado bien defensivamente. De hecho, son solo 4 amarillas, que se ha pasado un montón de partidos apercibidos sin haberse llegado a perder ninguno. Una muestra también de fiabilidad y, por supuesto, con eso también hay que ser positivos. Ha crecido en defensa, como digo, ha estado bien en los duelos. Y ostras, le voy a poner un 9, con dudas de llegar al 10, se va a quedar, como digo, en un 9, en que para mí ha sido el mejor lateral derecho de la categoría. Aquí la verdad es que tengo pocas dudas. Y vaya con Álvaro Núñez, que tengo ganas de verle en primera y ojo, en un futuro al Athletic Club. Mario Gaspar es uno de los jugadores que más ha perdido protagonismo de una temporada a otra, seguramente el que más, porque recordemos que con Sebastián Becasés era absolutamente clave, y con Sarabia empezó no siendo importante, pero teniendo minutos en la primera vuelta, si bien en 2025 pues no desapareció, pero sí que ha tenido muy poca participación. Al final ha sido el teórico lateral suplente de Álvaro Núñez, pero ahí le ha quitado bastantes minutos John, y sí que ha sido tercer central por momentos, extremo, también lateral lógicamente, pero como digo, en 2025 es que apenas ha participado. A mí aún así sí que me ha parecido un recambio útil, poniendo experiencia. Ha tenido más o menos partidos competitivos dentro de la poca participación, como digo, y es cierto que a nivel de vestuario, al parecer, sin saber nosotros demasiado de ello, sí que ha sido importante, sí que ha sumado y ni mucho menos ha sido un veterano que pensara que tenía que jugar por decreto. Entonces, además con esa asistencia final para Vigas en el último gol de la temporada, buena asistencia por cierto, yo le voy a probar. Entendería que alguien le suspendiera, pero oye, para mí se va a quedar con un 5 sin más. Y así se quedarían el grupo de los laterales, con bastante diferencia entre titulares y suplentes, si bien es cierto que está el tema de John, que luego lo valoraremos ahora enseguida como pivote, que de facto ha sido más el lateral derecho suplente y que va a tener mejor nota en este caso. Llegamos ahora a la sección de los pivotes, donde como decía vamos a evaluar a Johnny, pero de antemano, perdón por estos problemas en los hombros, que no sé por qué, la aplicación que he usado para quitar el foto, pues ha dejado ahí unas imágenes un poco extrañas, pero bueno, pasamos ya al tema de evaluar a los jugadores. En este caso empezamos con Alex Febas, el pivote titular, el medio centro de este Elche Club de Fútbol, que llegó más como interior y demás. Sabemos que tuvo
buen rendimiento la temporada pasada con BKSS, si bien es cierto que se acabó cayendo, acabó sin jugar, una situación un tanto extraña, y esta temporada sí que ha sido indiscutible durante todo el año y sí que ha mostrado el gran nivel que yo creo que ya a principio de temporada, como digo, pasada, también mostró, esta vez como pivote en un sistema diferente, pero erigiéndose como absolutamente clave en salida de balón, con sus conducciones, con su capacidad asociativa y también en defensa, porque es un ganador de duelos tremendo, con capacidad para abarcar mucho campo y pese a su corta estatura, ahí también ha sido un bastión muy importante. Y de hecho, en el tema de las conducciones, hay que decir que ha provocado muchísimas faltas, muchísimas amarillas, particularmente es el jugador que más faltas ha provocado por partido en segunda división con 3,2. Una barbaridad. Es verdad que no ha producido demasiado en cifras, también siendo pivote es complicado y durante toda su carrera, pues es lo que le ha faltado, si no seguramente ya estaría en primera. Solo ha sido un gol, pero vaya gol frente al Eldense, seguro que lo recordáis, una absoluta barbaridad. Se perdió un par de partidos por sanción, lógicamente ha visto muchas amarillas en esa posición, pero en definitiva su temporada ha sido sensacional. También yo creo que no ha estado mal en sus partidos que ha jugado más como interior, que es una posición más habitual durante toda su carrera. Recuerdo particularmente contra la Almería junto a Marc Aguado, que lo cierto es que estuvo fantástico y de hecho ahí debió dar 2 de distancia, pero no acertaron en este caso los atacantes del Elche. Pero en definitiva yo a Alex Febas le voy a dar un 9, que podría ser un 10, tengo bastantes dudas de dársela, pero bueno, tampoco se les puede repartir a todos y lo voy a poner en el escalón de Álvaro Núñez, que oye, tampoco está nada mal, si bien es cierto que como digo, un poco a regañadientes. Decidme en comentarios, porque varios opinaréis que podría tener el 10. Y honestamente, perfectamente podría ser. O sea, si usara decimales, esto sería un 9, mucho. Marc Aguado llegó en invierno como el ojito derecho de Sarabia, que ya lo quiso en verano por ese gran rendimiento que le dio en el Andorra. Fue el recambio de Guti, si bien es cierto que tenía complicado, no tenía muy claro cómo iba a entrar al 11 titular, porque Febas está muy bien como pivote, es su posición y era obligarlo a adelantarla, en este caso al jugador de Lleida. Al final no ha terminado de entrar de forma habitual, sí que es verdad que en Liga ha jugado 13 partidos, 6 como titular, que no está mal, pero es verdad que en el momento en el que parecía que podía llegar a ser titular, que se había adaptado ya físicamente y demás, pues sufrió una lesión de hombro que le sacó de dinámica y luego Nico Castro empezó a subir su nivel. Marc Aguado, que aún no estaba al 100% por el tema de la lesión y demás, al final lo tuvo bastante complicado cuando llegó ya a su punto físico óptimo, porque el argentino ha acabado la temporada como interior a un nivel fantástico. Y al final es que no había hueco, porque no podía permitirse Sarabia en el tramo definitivo quitar a Febas o al propio Castro de forma habitual y evidentemente ya quitar a Nico Fernández pues era otra cosa, porque por momentos el mediapunta no podía jugar, porque la lesión también digo, pero es verdad que son otras posiciones y no tenía demasiado que ver. Entonces por eso yo creo que ha tenido menos participación de lo que quizás se podía esperar en invierno, pero lo cierto es que ha sido un recambio de lujo. A mí aún así cuando ha jugado me ha gustado, tanto de titular como de suplente. Creo de hecho que va a ser bastante importante en primera división, pero lo cierto es que en este curso pues no se le puede poner más que un 6. O sea, positiva esta primera y media temporada, pero aún nos queda por ver bastante de Marc Aguado en el Elche. Yo la verdad es que es un jugador que le tengo bastante expectativa. Llegamos ahora a la valoración de Jon Chetauya Nwankwo Donaldo, ¿qué? Un futbolista que ha acabado siendo el chico para todo. Empezó con problemas físicos, con poquita participación en la primera vuelta, hasta que se fue resarciendo por el tema, como digo, físico en el tramo final del año. Sobre diciembre ya empezó a entrar en dinámica, ya empezó a ser el pivote que estaba siendo Cris Salvador, de con resultado corto en los últimos minutos, básicamente mantenerlo a favor, porque es un jugador ganador de duelos, físicamente muy potente y un básicamente especialista defensivo, que igual como pivote titular le faltaba en la asociación para este equipo de Sarabia, pero en definitiva también ha sido muy útil, tanto ahí como siendo tercer central, que ha sido bastante en este tramo final, ya una vez se ha lesionado Vamos Yavi, como lateral derecho más defensivo, que al principio había dudas con él en esa posición, creo que cuadraba precisamente en un rol que hemos visto en equipos de élite, de un jugador que se quedaba más atrás, más especialista defensivo, más central exterior, más que lateral, por decirlo así. Creo que Jon ha sumado bastante ahí y en definitiva yo me quedo con muy buen sabor de boca de su temporada. Creo que es un jugador súper útil en definitiva, que prácticamente ha jugado siempre bien, ha cumplido con su rol cuando ha participado y le voy a poner un 7. Gerard Hernández ha acabado siendo un jugador con muy poquita participación. En la segunda vuelta solo ha jugado 2 partidos de 12, 7 como titular en total en segunda división esta temporada.
llegaba como el teórico suplente de Alex Febas como pivote, y yo creo que con el objetivo de esta temporada de cesión pues ir creciendo poco a poco y que al final ir de menos a más. Sin embargo, tuvo la mala suerte de que la oportunidad le llegó con la lesión de Febas a principio de temporada, donde lógicamente pues seguramente estaba más verde de lo que está ahora, que seguro que ha aprendido mucho en este curso, pero lo cierto es que ahí pues dejó detallitos, pero lógicamente le faltaba pozo en la competición. Es su primera temporada, aún con 20 años, en el fútbol profesional. Y como decía, en la segunda es que con la llegada de Marc Aguado y la subida de nivel de John, no ha tenido hueco. O sea, sencillamente, son muy pocos partidos, es difícil de valorar. Yo, como digo, creo que aquí futbolista, creo que tiene condiciones, creo que Sarabia lo sabe. Y de que de alguna manera le habrá sabido mal haberle dejado tan poquita participación, pero no creo que podamos ponerle más de un 5, porque como digo, cuando ha participado tampoco ha sido una maravilla, más allá de que se le vean cositas, y va a ser un aprobado raspado, porque como digo, creo que ha tenido mala suerte con la confección final de la plantilla. Terminamos aquí con los pivotes, aquí tenéis sus notas, y ahora vamos a evaluar a los interiores, tanto a los centrocampistas de base de la jugada como a los mediapuntas más ofensivos de este 4-3-3. Y empezamos ni más ni menos que con Nicolás Fernández Mercado. Para mí el crack ofensivo claramente desde el Elche Club de Fútbol, que ha acabado la temporada con 6 goles, 8 asistencias en Liga, 1 y 2 en Copa, recordando sobre todo su fantástica actuación frente a la Unión Deportiva Las Palmas, y en definitiva para mí en general uno de los mejores jugadores de segunda división, que ha crecido muchísimo en este año, en el que de Sarabia lo ha resituado al centro del campo y acabó muy bien con Becases en la pasada temporada siendo segunda punta, recordamos, después de llegar de lateral, y toda la sensación de que esta va a ser ya su posición en lo que le queda de carrera, al menos cuando esté en equipos en los que él sea el crack, como lo ha sido en este Elche Club de Fútbol, que ha sido diferencial a través de la conducción, del regate y de una calidad en espacios reducidos bestial, pero también a través del golpeo, a través de generar cifras, del pase final, y que si por momentos ha podido parecer un poco chupón, pues creo que está en su espíritu, que es normal, que aún lleva poco tiempo en esta posición y que ha ido aprendiendo, ha ido mejorando, y que sin duda le ha salido rentable a este Elche Club de Fútbol. Quizá también, lógicamente, tiene el detalle negativo de un par de expulsiones frente a Tenerife Atlético de Madrid, sobre todo ante el Tenerife, un poco cuestionable, pero bueno, por momentos haber sido de mecha corta. Si bien, pues oye, tiene ese punto positivo de que ni mucho menos ha sido un media punta que se haya olvidado de defender, sino que ha aportado una barbaridad. O sea, siempre dejó un despliegue físico bestial Nico Fernández, comprometido absolutamente, pese a que en enero pudo salir por bastante dinero y básicamente Bragarnik se negó para apostar por el ascenso, y efectivamente ha salido bien, y el chico ni mucho menos se ha borrado. Y también pues esos 2 meses que ha estado sin competir por lesión frente al Mirandés, que el equipo lo notó y que luego en el tramo final igual no ha estado tan brillante como en otros partidos, pero vamos, que en definitiva creo que la temporada de Nico Fernández es de 10, sin más. O sea, es de los mejores de la competición, ha sido, como digo, el jugador diferencial de Elche Club de Fútbol, y creo que hay que evaluarlo como tal. Llegamos a Rodri Mendoza, quizás un expediente X en este Elche Club de Fútbol, porque es un jugador que ha tenido sus tramos de importancia. Yo reconozco un par como centrocampista de base de la jugada, parte incluso del 11 de gala, podríamos decir, cuando Nico Castro no estaba del todo bien. Y ha crecido respecto a la temporada pasada, yo creo que en fútbol, claramente, pese a acabar teniendo menos minutos. Y esto se explica precisamente porque en el tramo final, en las últimas 9 jornadas, desaprovechó su oportunidad frente al Eldense como titular y no ha vuelto a participar. Yo creo que esto es por tema técnico, de que Nico Castro ya subió su nivel y que estaba la opción de Aguado más Febas de interior, y que por ahí pues el murciano no tuvo la oportunidad de entrar. Espero que no sea por tema contractual, de que va en 2026, casi sale en invierno y demás. Pero el caso es que esto, lógicamente, pues le limita un poco. Como digo, ha tenido menos minutos que la temporada pasada, pese a haber crecido. Y en general, pues le voy a poner un 6 a este chico de 20 años, con el que no hay que tener prisa, que creo que ha sido una pieza bastante interesante en la rotación, aunque luego no ha sido tan utilizada. Y oye, creo que se le ve que tiene mucho futuro, en este caso el canterano franjiverde, y que lógicamente lo mejor para el club sería que se quedara. Veremos qué pasa. La nota de Nico Castro me parece una de las más complicadas del Elche en general, porque es un futbolista que para mí la temporada pasada fue el mejor del Elche, ni más ni menos, por lo tanto expectativas altas, que es un jugador sin duda con nivel de primera división. Pero es verdad que en esta le costó de inicio, creo que ha sido irregular en este tramo principal. Recordamos cuando tuvo estos problemas físicos por un tema de enfermedad y demás,
y fue un poco diésel, yo diría físicamente también, que le costó entrar en dinámica, pese a ser un centrocampista que Sarabia sabía el nivel que tenía, que decía que era uno de sus jugadores favoritos del conjunto franjiverde, y lo cierto es que no terminamos de ver ese gran nivel que comentaba de la temporada pasada hasta el tramo final, que ahí sí en los últimos 10 partidos, precisamente con el cambio yo diría frente al Ledense, al contrario que Rodri Mendoza, ahí entró desde el banquillo y estuvo bastante bien, y desde entonces ha sido una pieza clave y súper importante en este tramo final. A partir de ahí, pues le podríamos poner 8, 9, 9 yo diría, en estos últimos 10 partidos, pero claro, son 34 que ha disputado en Liga y pese a sus buenos números, 4 goles, 2 asistencias, pues oye, también hay que bajarle por el tema de la irregularidad. Así que estoy entre el 7 y el 6 en la nota general de la temporada y creo que es tan bueno que esperaba yo tanto de él como ha acabado demostrando que se va a quedar con un 6, con un tema totalmente de expectativas y de irregularidad. Si bien es cierto que, como digo, en el tramo final, pues quizá ha rozado el 8, el 9. Con Óscar Plano creo que podemos pensar una cosa parecida a Nico Castro en cuanto a la regularidad, que quizá ha ido de menos a más. También tuvo una lesión que le cortó el ritmo a principio de temporada, después de ya sabemos los problemas que tuvo, la lesión grave de tobillo la pasada, que le rompió ahí bien el ritmo, después de ser casi el único que metía goles en el Elche de BKSS. En esta creo que nunca ha sido parte del 11 de gala, pero que sí que ha sido un jugador bastante útil, sobre todo en el tramo final. Por eso decía lo de Nico Castro, porque con la lesión de Nico Fernández fue su sustituto, fue este media punta, por eso lo pongo aquí en la posición de interior, y también ha sumado como extremo derecho, también sobre todo como falso 9 en 5-3-2 como segunda punta, que es como jugó en la final, por decirlo así, frente al Deportivo de La Coruña. 3 goles, 1 asistencia, aportando también desde la experiencia, desde sumar desde el banquillo si hacía falta y también con nivel para ser titular. Yo creo que le voy a poner un 6, o sea, me ha parecido un jugador bastante útil Óscar Plano esta temporada. Así han quedado las notas de los interiores y ahora llegamos hasta los extremos. Empezamos por la izquierda con Yago Santiago, que ya sabemos lo que pasó, que hace una primera vuelta fantástica, el jugador de 22 años llegado desde el Tottenham, desde el filial, pero que se rompió el cruzado y al final ha acabado participando en 18 partidos en segunda, todos como titular, como digo, pieza absolutamente clave, y haciendo 2 goles y 3 asistencias. Es verdad que con una primera vuelta pues es más difícil de evaluar porque tenemos menos muestra que con la mayoría de los demás, pero como digo, me encantó en este tramo y le voy a poner ni más ni menos que un 8 al extremo, que esperemos que vuelva a un nivel parecido, aunque con él hay que tener paciencia, pero que en el largo plazo no se resienta demasiado de esta lesión grave, porque está claro que tiene un futuro brillante si mantiene lo que vimos el jugador vigués. Germán Valera llegó en invierno para sustituirle cuando debió llegar en verano, sabemos la historia del volantazo y demás, pero lo cierto es que creo que ha estado a su nivel, que por eso se va a llevar un 8, 3 goles, 3 asistencias en 16 partidos, si bien es cierto que lo ha hecho también desde otras posiciones, porque ha sido un extremo más de pie natural desde la izquierda, pero también lo hemos visto por derecha, siendo carrilero incluso por ambas bandas. Creo que ha sido un jugador que se ha demostrado como un absoluto éxito como recambio de Yago Santiago en una situación complicada en el mercado invernal, que sin duda se ha merecido el perdón de la afición franjiverde y que yo creo que todos esperan que regrese como tiene pinta que lo hará en este verano. Qué complicado evaluar a Elbasan Rassani porque son 11 partidos en segunda, 2 titularidades, solo 317 minutos, pero ha dado 3 goles. Ha sido absolutamente decisivo con ese tanto inicial frente al Sporting de Gijón y con 2 victorias clave, los goles definitivos en el tramo final frente al Zaragoza y frente al Córdoba. O sea, que ha dado muchos puntos, pese a que ha tenido lesiones y que ha dado detalles de calidad, pero que no ha podido aportar demasiado más allá de eso, le voy a poner un 6, porque es un sí pero no, jugador de culto. Yo creo que en unos años nos acordaremos de él, dudo que continúe, pero qué temporada más particular, en este caso del Kosovar, que oye, ha dado su granito para ser uno de los héroes del ascenso. Y pónganse de pie ahora porque hay que hablar de una leyenda, de Josan Fernández, que logró su 5.º ascenso en general en su carrera, el tercero como franjiverde. Una barbaridad, pero siendo absolutamente clave. Pieza puntal. Para mí, una de las revelaciones de la temporada, porque no esperaba este nivel a estas alturas de su carrera con 35 años. La temporada pasada dio 2 asistencias, esa fue su aportación en cifras, y esta 4 goles, 10 asistencias, y en general en toda su carrera la que más goles ha contribuido. Ha estado fantástico como extremo derecho, a pie natural, generando una sociedad tremenda con Nico Fernández, atacando el espacio, siendo absolutamente clave tanto como titular como de revulsivo, porque lógicamente por momentos Sarabia no ha podido exprimirlo siempre en el 11 por un tema físico de no poder jugar todas las semanas como si tuviera 25 años,
pero es que igualmente con espacios a base de centros es que ha sido totalmente determinante. Es que son cifras tremendas, o sea, 14 goles contribuidos son una barbaridad. Y creo que hay que ponerle un 14 a esta leyenda absoluta que posiblemente solo le quede Nino por delante. En el tema de el top leyendas del Elche es un tema complicado, igual me he venido un poco arriba, pero vamos, que tiene que estar muy arriba este capitán que esperemos que renueve y que se mantenga en primera división el próximo curso porque creo que es evidente que se lo merece como el que más. Sin embargo, el paso de Pejiño por el Elche creo que ha sido bastante decepcionante. Llegó en invierno con el condicionante de haber jugado muy poco en la Unión Deportiva Las Palmas y siendo un jugador también tendente a las lesiones, había que tener cuidado con su físico, había que tener paciencia, que fuera poco a poco cogiendo ritmo de competición. Pero no sé si lo ha llegado a tener en algún punto. Yo creo que en el tramo final más o menos sí, pero lo cierto es que tampoco ha podido dar demasiado. Son 12 partidos, 3 titularidades, un golito, pero en general mostrándose muy lejos de su gran versión que hemos visto en segunda división con la Unión Deportiva Las Palmas. Es un jugador que se quedó cortito para primera, pero que en la Liga Hypermotion, o bueno, cuando fuera por entonces la Liga 1-2-3, Smartbank o lo que fuera, lo cierto es que, como digo, había sido diferencial. Y aún eran 28 años, a mí, como digo, me ha decepcionado bastante. Creo que se ha acabado quedando corto y que ni siquiera ha tenido su momento, su picotazo, porque es un jugador que a través de la jugada individual pues podía dejar su golito, su disparo lejano y demás. Ha mostrado poco de eso y por eso pues le voy a poner un 3. Las notas de los extremos creo que reflejan que por momentos el Elche ha sufrido de suplentes de nivel, diría yo, en esas posiciones, que los titulares, Valera, Oyago y Josan cuando ha podido han sido de mucho rendimiento, pero que sin embargo entre que Rassani muchas veces no estaba, que Pejiño no ha terminado de aportar, pues por momentos ha tenido que jugar Nico Fernández ahí y demás. Y creo que ha sido uno de los problemillas de la plantilla, pero bueno, al final ha acabado saliendo bien. Y pasamos a hablar de los delanteros, en este caso solo 3. Y comenzamos con Agustín Álvarez, que ha sido el más habitual, el uruguayo, que llegaba con la estela de ser el delantero titular de este Elche Club de Fútbol, ni más ni menos. Creo que ha cumplido, que ha mejorado lo que había la temporada pasada y de hecho le ha valido su curso para ser internacional absoluto, volver a serlo con Uruguay. En este caso son 8 goles, 2 asistencias, que no son numerazos, pero además creo que ha aportado fuera de lo que son el remate, que también ha estado muy bien en la asociación, que me ha gustado bastante como segunda punta y honestamente me quedo con la parte positiva, sin duda, creo que la nota tiene que serlo, del rendimiento de Agustín Álvarez en el Elche. Si bien es cierto que su tramo final ha sido algo peor, pero vamos, que en general creo que se tiene que llevar un 7, que no está nada mal y que creo que ha cumplido sobradamente con las expectativas. Creo que Murada ha protagonizado la gran historia de redención de este Elche, porque recordamos cómo fue su temporada pasada, que fue muy importante con BKSS en cuanto a minutos, pero también muy criticado, seguramente porque no estaba listo para ser titular aún en un candidato al ascenso, y lo fue básicamente por una mala planificación deportiva con ese delantero centro, y en esta parecía que estaba fuera del equipo, que lo iban a vender al Córdoba en verano, sin embargo se acaba quedando, acaba dándole la vuelta a una situación que la tenía complicada, convenciendo a Sarabia con su profesionalidad y también con su rendimiento, porque anota 3 goles consecutivos para empezar a ser importante. Al final ha sido el delantero suplente de Agustín Álvarez y el titular cuando se ha necesitado una referencia. Por ahí se puede decir que ha adelantado a Soricaba, que luego lo evaluaremos. Y en general, ostras, creo que ha sido muy útil, que son 9 goles en la temporada, con 1000 minutos menos que la pasada cuando anotó 5 y ni más ni menos el cuarto en segunda división en cuanto a goles por minuto, por decirlo así. Ha anotado cara a 143 minutos, que no está nada mal, cada 2 partidos un gol. Oye, es un muy buen ratio en este caso. Y es verdad que en 2025 le ha costado durante gran parte del año, que de hecho no anota hasta el tramo final, que son 3 goles casi consecutivos. Si bien es cierto que el único importante o de verdaderamente importante, el diferencial es el último, donde particularmente hizo un fantástico partido. Y oye, lo cierto es que su temporada creo que es muy buena, que teniendo en cuenta las expectativas es buenísima y le voy a poner ni más ni menos que un 8. Con Soricaba igual la nota también depende de las expectativas que tuviéramos en verano, de si que pensamos que va a ser el delantero estrella o el suplente como referencia. Al final ha acabado siendo como el tercer delantero, pero teniendo pocos minutos y teniendo algunos tramos de aportar poquitas cosas, lo cierto es que ha dejado varios goles importantes, son 4 en total y sobre todo el más trascendente frente al Málaga en ese frentazo absolutamente clave para luego haber logrado el ascenso en Riazor. Yo honestamente
Creo que podemos decir que su temporada es decepcionante, que esperábamos un puntito más, por eso le voy a poner un 5, pero oye, creo que acabaremos con buen recuerdo, que además es un chico que siente el Elche y que yo particularmente me alegro mucho que fuera el autor de ese gol, que su primera etapa sobre todo fue fantástica, y que oye, con sus momentos y demás, ha acabado aportando lo suyo, ha sido yo creo que un buen tercer delantero, dentro de que por momentos se haya quedado corto y que se podía esperar un poquito más, pero para mí no da para suspenderle. Y lógicamente hay que evaluar a Eder Sarabia Armesto, que por supuesto se va a llevar el 10, porque llegaba con dudas en un verano movidito con el tema Bragarnik-Aragón, tardaban en llegar los fichajes, bastantes críticas, porque se decía que iba a ser un guardiolista extremo, Johan Cruyff, que se ha descendido a la Andorra, y luego ha demostrado ser un fantástico entrenador, de los mejores de segunda, que se le ve potencial para llegar alto y que además pues ha tenido esa manga ancha para por momentos cambiar de sistema, de estilo, adaptarse si hacía falta. Ha formado un vestuario muy unido, ha sido capaz de que prácticamente todos los jugadores tuvieran su momento, que participaran, que las rotaciones han servido tanto para dar importancia a los que no venían siendo habituales, como dar descanso y tener también potenciados y frescos para el tramo final a los indiscutibles. Creo que para mí ha formado el mejor equipo de la categoría, pese a luego no haber logrado el campeonato, que el ascenso es absolutamente merecido. Y honestamente me parece difícil que alguien no le ponga un 10 a Eder Sarabia esta temporada. Y para terminar el vídeo os dejo aquí las notas que he ido diciendo durante el vídeo, pero en formato tier list, ordenado en diferentes celdas y también para mí de mejores a peores en las propias celdas. Os dejo por cierto el enlace también en la descripción para que vosotros mismos podráis dar las notas y rellenarlas. Os animo también a dejármelas por Twitter en @davillar_. Y por último, pues sí que menciono el hecho de que he situado a Sarabia como el principal en ese excelente, porque básicamente creo que es la principal imagen, el principal responsable, la estrella de este equipo tan colectivo. Y por otra parte, como jugador, creo que si me preguntan quién es el mejor jugador del Elche, diría Nico Fernández Mercado, y por eso le acabo entregando el MVP de la temporada. Y hasta aquí el vídeo, un poco más largo de lo habitual, creo que tocaba, ¿no? O sea, son muchas notas, lógicamente. Si os ha gustado, os agradecería el like, suscripción, comentario, feedback, si estáis de acuerdo con mis notas en definitiva. Y por supuesto, estad atentos porque se vienen más vídeos de fichajes, de jugadores que se quedan, que se van, de noticias en general durante este verano, que este canal ni mucho menos se va a detener. En todo caso, yo soy David Villar y hasta la próxima.